La categoría del sexo es la categoría política que crea a la sociedad como heterosexual. Monique Wittig. Podría decirse que existen tantas sexualidades como personas en el mundo, pero el heterocapitalismo nos ha hecho creer que solo la heterosexualidad obligatoria es la única válida. Es aquella que nos condiciona desde el momento cero, incluso antes de nacer. Pero así como las reglas están hechas para romperse, la heterosexualidad también. Hoy, en ¿Por qué hablar de sexualidad?, vamos a romper las categorías impuestas y a destronar la heteronorma de su rol imperante. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva columna de Educación Sexual Integral. Hoy, en ¿Por qué hablar de sexualidad?, estamos del otro lado con Sergio. Hola, Ser. Hola, Cata, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Todo tranqui por acá, desde La Plata. Buenísimo, me alegro. Bueno, acá desde General Pinto y esto que nos da la posibilidad, las redes sociales y la tecnología, ¿no? Exactamente. Bueno, hoy vamos a hablar de por qué hablar de sexualidad, ¿no? Un tema que en cierto punto sigue siendo bastante tabú, ¿no? Exacto, sí, todavía tenemos miedo de hablar de sexualidad y hablar con las palabras que realmente tienen que tener, las palabras con sus nombres, ¿no? Y todavía nos cuesta hablar de masturbación, todavía nos cuesta de sexo anal, todavía nos cuesta de el sexo oral. Y bueno, y ese es el propósito de por qué hablar de sexualidad, ¿no? Exactamente. Bueno, para empezar un poco, podríamos contar un poco de qué se trata esto de la sexualidad, para entrar en tema, ¿no? Y Perfecto. también aclarar que hay tantas sexualidades como personas en el mundo, que no existe una única sexualidad. Es una categoría, es una construcción social, Exacto, como justamente vos veíamos en la introducción. lo dijiste perfecto, es realmente una construcción social donde el concepto es dinámico y va evolucionando, ¿sí?, a través de la historia. Entonces, bueno, justamente, como vos lo decías, no tiene que ver tanto con la sexualidad, sino hablar ya en plural y decir sexualidades. ¿Por qué? Porque hay tantas sexualidades como personas existen en este mundo, ¿no? No hay solamente un estereotipo, una sola sexualidad, sino que diverso. Sí, es un mundo de sexualidades. Y por Exacto. otro lado, hablar un poco de esto de que la genitalidad, o sea, la vagina, el pene, no condicionan a la sexualidad o no hacen a la sexualidad por ahí como estamos acostumbrados a la gente está acostumbrada a hacerlo, ¿no? No sé, vos sos partero y creo que desde el minuto cero está la construcción social desde el que el bebé está en la panza de si es nena o si es varón. Exacto, desde el primer momento, la mayoría, pero porque esto es una cuestión social, todos quieren saber cuál es el sexo, para ver qué le compro, si le compro la mantita rosa o le compro la mantita celeste, esto que nos han marcado de que en realidad los varones deben vestir, los bebés deben vestir de un determinado color, que usan una determinada cosa o que juegan con algún juego, ¿no? Entonces, con algún juguete. Todo el tiempo, si lo analizamos, es todo el tiempo hablar y decir cómo nos tenemos que manejar de acuerdo a nuestro sexo, digamos, de acuerdo a nuestros genitales. Tenemos genitales masculinos, por lo tanto no podemos vestirnos de rosa, no podemos usar tacos, no podemos maquillarnos, no nada de eso está prohibido. Bueno, justamente en estos tiempos tenemos que cortar con todo eso. Exactamente, y cómo esto de las categorizaciones desde tan temprana edad, porque el primer lugar de socialización es la casa, cómo nos construyen a nosotros, ¿no? Y cómo también fomentan esto de, bueno, existe ropa de mujer y existe ropa de hombre, cuando en realidad la ropa es ropa, o los juguetes, existen Exacto. juguetes de nene y de nena, son juguetes, no son ni de nene ni de nena, es como
desde el comienzo estamos como súper estructurados, o cuando vas al jardín, el baño de nenas, el baño de nenes, son instituciones que nos forman a lo largo de la vida y que todo el tiempo nos marcan, de acuerdo a nuestra genitalidad, cuáles son los roles que tenemos que seguir un poco. Exacto, qué cosas tenemos que hacer, de qué cosas podemos hablar. Una nena preguntar sobre la masturbación no puede hoy en día realmente. O sea, es todo un problema para las chicas preguntar de esos temas. Ellas tienen que hablar solamente de menstruación y no les tiene que importar otra cosa. Qué loco, ¿no? Cuando algo tan necesario como es la masturbación para el autoconocimiento de nuestro cuerpo, antes y Para el previo a autoplacer. previo a la relación sexual, conocernos, saber qué nos gusta, estimular el clítoris, bueno, un montón de cosas que realmente no se está pudiendo vivir, porque esto de que hay ciertas cosas que sí y hay ciertas cosas que no, y esto, como vos decías, el tabú de la sexualidad. Exactamente. Sí, yo en mi grupo de mujeres, de compañeras, nunca se habló de la paja, por ejemplo. Claro. Siempre fue súper tabú, hasta el día de hoy hay con un grupo de personas que no se habla de la masturbación cuando es algo súper natural. Ni hablar de los juguetes sexuales, eso es cosa de... Ya cuando hablamos de juguetes sexuales estamos hablando de promiscuidad, estamos hablando, cosas, muchos rótulos que aparecen que no están buenos hoy en día, ¿sí? Que tenemos que aprender que la sexualidad, como decía, es un proceso histórico y dinámico que va cambiando y que va evolucionando todo el tiempo, y que ya tenemos que, así como pensaban en el siglo XVIII de la histeria, o sea, y que curaban a la histeria con el casamiento, y si no se te curaba la histeria, te hacían masajes, pero ¿para qué? Para que tengas un orgasmo, justamente era eso, ¿no? Bueno, todo tiene que ver con todo, porque la sexualidad ha sido, sobre todo la sexualidad femenina, bueno, a vos no te gusta que lo digamos así, sexualidad femenina, pero digo, la mujer se ha sexualidad de tenido cuerpos que... con vagina. Claro, exacto, pero la sexualidad de las mujeres ha sido muy, muy tapada todo el tiempo, ¿sí? De los cuerpos de las mujeres. Sí, y también un poco entra acá en juego lo que es la heteronorma, ¿no? El hecho de la heterosexualidad, como hablábamos en la introducción, de la heterosexualidad como un régimen obligatorio, porque estamos en el siglo XXI y la heterosexualidad y el falocentrismo siguen predominando, y existen un montón, una diversidad enorme de orientaciones sexuales, y siempre la heterosexualidad, también volviendo al tema desde cuando sos niñe, cuando sos mujer, categoría mujer, supongamos, te preguntan qué nene te gusta, no Exacto. dándote la posibilidad a que te pueda gustar una nena quizás en el jardín. ¿Sabés Y que a eso te veces, marca. esto es una anécdota, a veces en las salas de posparto, ¿sí? Cuando se encuentran dos mamás, y da justo la casualidad de que es un varón y una nena, o sea, sexo masculino y sexo femenino, terminan diciendo, ay, mira, cuando sean grandes pueden llegar a ser noviecitos, ese juego, ¿no? Fíjate cómo ya desde la cuna lo están marcando de que lo que está bien es eso, de que más adelante se puedan encontrar y que sea... Ahora, si el chiste no puede estar nunca, si hay dos masculinos, el chiste va a ser, bueno, van a poder jugar a la pelota juntos, van a ir al jardín juntos, pero de esas cuestiones, en bebés, está prohibido, no se puede hablar de esas cosas, ¿no? Esto es de la No, porque heteronorma. creo que en la heteronorma, y creo que, o sea, sigue siendo tan tabú que creo que hasta les genera eso de incesto un poco raro, es como, es impensado. Es Y creo impensado.
que estaría bueno empezar a pensarlo, empezar a replantearse todas estas categorías de hombre, de mujer, de cómo fueron construidas socialmente, de que la genitalidad no determina nada a la persona, absolutamente nada, y que somos cuerpos que podemos estar en constante transición, en permanente transición, no que nacimos con una genitalidad y tiene que ser esa definitiva de una vez y para toda de vida. Exacto, cuando a veces, y que esto también lo vamos a charlar más adelante, cuando a veces preguntan si existe la bisexualidad, sí, es una forma más de sexualidades, ¿no? La bisexualidad no es que tiene que estar de un lado o del otro, eso es lo que nos enseñaron, que tenemos que ser u hombres o mujeres, ¿se entiende? Todo el tiempo o una cosa u otra, de las dos no puede ser, es imposible. Bueno, no, hay que saber que podemos tener, estar en proceso de transición, ¿sí? Donde por ahí estamos descubriéndonos. La sexualidad se descubre todo el tiempo, ¿sí? No es que nacemos con un chip y decimos, bueno, como tengo pene y tengo testículos, sí, mi sexualidad es esta. No, está demostrado que no es así, ¿sí? Entonces, saber que la sexualidad es amplia, que no es un chip que nos viene de la panza, ¿sí? Sí, y como esto de la patologización, ¿no? Como que es algo anormal o por fuera de lo que socialmente se construyó como normal. Por eso creo que también la bisexualidad, como decías vos, hace un poco de ruido porque se va del binarismo o sos hetero o sos gay, rompe con eso. Y lo mismo podríamos decir en cuanto al género no fluido o géneros que no son ni hombre ni mujer o que están en transición. Esto de la complejidad de la sexualidad, que en realidad es súper simple porque es respetar el deseo de cada uno. Exacto, ni más ni menos. Es El tan sencillo como deseo y eso. el placer en una relación sexual o en un acto sexual o en la sexualidad misma es tan necesario que solamente esto que vos decías en un momento de patologizar, todo el tiempo se intenta patologizar la sexualidad. Cuando un hombre un masculino no tiene erección, ¿sí? Automáticamente lo patologizamos, ¿sí? Automáticamente le vamos a dar una pastilla para que haga tratamiento y que pueda tener una relación sexual placentera. Y resulta que quizás a veces pasa que viene más por la parte de que esa persona no está en un momento o con la persona indicada para poder desarrollar su sexualidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos que forzar algo a través de un medicamento o lo que sea? Bueno, lo mismo pasó con la mujer, ¿sí? Cuando la mujer solamente existía para reproducir, ¿sí? No podían entender esto de el placer, ¿sí? De hecho, eran condenadas aquellas mujeres que eran violadas y tenían hijos, porque ¿cómo puede ser? Si tuvo hijos, lo comunicaban con el placer, ¿no? Y justamente, y bueno, y esto de la histeria que yo nombraba anteriormente, eh, que también, o sea, una persona que no tenía placer, ¿sí? Automáticamente la patologizaban y le ponían el rótulo de histérica. Exactamente. Y te iba a hacer otra pregunta y justo se me fue porque íbamos hablando de esto, pero eh, esto también de poder vivir libremente la sexualidad, más allá del goce y del deseo y de un montón de cosas, poder vivir libremente la sexualidad en una sociedad que todo el tiempo nos condena por salirnos de la norma o del común, o nos juzga, nos hace a un lado, eh, es como no logra respetar, porque ni siquiera se pide un asimilacionismo, sino un respeto, o sea, a la elección y la identidad sexual que cada persona quiera tener a lo largo de su vida, que necesariamente no puede ser una sola.
pueden ser un Exacto. montón. Exacto. Bueno, y además acá en Argentina tenemos la ley de género, entonces tenemos que saber que nos avala una ley y que debemos tener la sexualidad libre y con quien nosotros querramos, en el momento que nosotros querramos, ¿sí? Y sí siempre recalcar de una forma cuidadosa y respetuosa, ¿sí? Tanto como para el otro, ¿sí? Como para conmigo mismo, ¿no? Respetar qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, con qué me siento cómodo y con qué no. Eh, a veces se terminan forzando algunas situaciones para que la otra persona sienta placer, y no tiene que ser así. O sea, ambas partes tienen que sentir placer en la sexualidad plena, ¿sí? Si una de las partes no está Sí, bien, ahí ya directamente estamos en problema, ¿no? vos hablabas recién de esto del goce de los cuerpos con vagina, y sin ir más lejos, hasta el día de hoy existe la ablación genital, Hasta el día de hoy que es, en África es uno de los rituales que cuando las mujeres comienzan a tener sus primeros periodos menstruales, ¿sí? Tenemos que saber qué es lo que le hacen, le quitan el placer, le quitan el clítoris a través de una intervención quirúrgica muy casera, por decirlo de alguna manera, que se hace a través de una navaja, y lo que se hace es sacar la parte del placer, que es el clítoris. Esto después lo ven, las vendan y les hacen cerrar las piernas. Es más, esto hace que por lo general se tengan que orinar encima, o sea, es bastante caótico. Toda la Organización Mundial de la Salud y muchas organizaciones están intentando de que justamente esto no exista más, la ablación, pero bueno, a veces cuesta un poco más porque lo tiran más por la parte cultural, pero en realidad saber que es algo más social que otra cuestión, ¿no? Y tener en cuenta que la ablación todavía existe en el mundo. exacto, como que tener en cuenta que todavía existe la ablación y así el paralelismo también con que a nosotras o a los cuerpos con vagina nunca le enseñaron a estimular su clítoris, por ejemplo, que tiene millones de terminaciones nerviosas, incluso, si no me equivoco, más que el pene, ¿no? Exacto. ¿Cómo no nos enseñaron nunca a estimular nuestro placer? ¿Cómo nunca nos dijeron para qué servía eso? Si no, Claro. ¿entendés? Sí, sí, Es un autodescubrimiento. sí, o sea, del clítoris me diría que hasta estos momentos no se hablaba del placer sexual de la mujer, ¿no? Y esto que vos me decías de las terminaciones nerviosas del clítoris, sí, la realidad es que tiene una terminación nerviosa de 8.000, más o menos 8.000 terminaciones nerviosas, más que el pene. Fíjate qué importante esto, ¿no? Más que el pene. El pene tiene alrededor de 4.000. Y justamente en África lo que le hacen es sacarle estas más de 8.000 terminaciones a través del clítoris, ¿no? Que es la ablación, que le sacan el clítoris para que no sientan placer las mujeres. Está. Bueno, Ser, un gusto haber estado compartiendo esta tarde con vos. Espero Exactamente para que mí. podamos seguir charlando de estos temas. Así que bueno, nos encontramos la próxima. Nos encontramos la próxima. Les decimos que estamos abiertos a que nos quieran preguntar lo que quieran, o si quieren tirar algún tema o lo que sea, pueden hacerlo a través de las redes sociales del Almacén del Teatro Arte Online o a través de nuestro canal de YouTube, que les decimos que si se suscriben, cada vez que nosotros subamos un video les va a aparecer para que no se pierdan nada. Y bueno, Cata, ha sido un placer para mí también. Estamos en contacto y nos vemos la próxima. Dale. Dale, nos vemos la próxima.